¿Qué tal están todos? Espero estén pasando un gran día lleno de muchas bendiciones y energía positiva. Yo soy Emil Klein y empezamos con el monólogo. Casi como un presagio, Simón Bolívar dijo una vez: un pueblo ignorante es un instrumento ciego de su propia destrucción. Esta frase es una verdad incuestionable. Cuando una sociedad carece de educación y conocimiento, se vuelve vulnerable a la manipulación y a la toma de decisiones equivocadas. Es fácil ver cómo la ignorancia puede ser utilizada por aquellos que buscan mantener su poder a expensas del bienestar colectivo. Cuando la gente no está informada o no tienen las herramientas para pensar críticamente, es más probable que acepte cualquier información que se les dé, sin cuestionarla. Esto puede llevar a decisiones desastrosas, como elegir líderes inadecuados o apoyar políticas perjudiciales para la sociedad, como es el caso de Gustavo Petro en Colombia. Además, una sociedad ignorante también es más susceptible a la propagación de rumores y noticias falsas. En lugar de buscar la verdad, la gente puede caer fácilmente en la trampa de la desinformación y la propaganda. Esto puede conducir a un clima de división y hostilidad en la sociedad, en lugar de uno de cooperación y unidad. Por otro lado, una sociedad educada y bien informada tiene la capacidad de tomar decisiones más certeras y conscientes. Los ciudadanos pueden tener una visión más clara de los problemas que enfrenta su sociedad y trabajar juntos para encontrar soluciones. Además, una sociedad educada puede resistir mejor la manipulación y la propaganda y está mejor equipada para defenderse contra aquellos que buscan engañarla. Y luego tenemos a la famosa estupidez. La obra de Paul Tabori, titulada La historia de la estupidez humana, podría ser muy ilustrativa para quienes creen que la estupidez es un problema. Muchas veces, en ocasiones, no. Los calificativos brindan al lenguaje la guía que permite identificar a quienes se esfuerzan por sobresalir en los escenarios públicos. Tabori en su libro cita al Dr. Alexander Feldman, eminente discípulo de Freud, quien sintetizó la definición de estúpido como una persona ignorante y agregó con la sabiduría: el sabio es el que conoce las causas de las cosas, el estúpido las ignora. Estúpido es el ser humano, a quien la naturaleza ha suministrado órganos sanos y cuyo instrumento raciocinante carece de defectos, a pesar de lo cual no sabe usarlo correctamente. A lo que Tabori agrega: desde este punto de vista, la famosa frase de Oscar Wilde conserva su validez: no hay más pecado que el de estupidez, pues la estupidez es, en considerable proporción, el pecado de omisión, la perezosa y a menudo voluntaria negativa a utilizar lo que la naturaleza nos ha dado, o la tendencia a utilizarlo erróneamente. El intelectual Christopher Morley dijo en una ocasión: en un mundo perfecto, nadie reiría. Pues, en nuestro imperfecto mundo tenemos muchos motivos para reír por las estupideces de algunos. Pero, ¿qué tienen en común todos los estúpidos? Que la mayoría son de la izquierda. En conclusión, la ignorancia es un peligro real para cualquier sociedad. Un pueblo que carece de educación y conocimiento es un instrumento ciego de su propia destrucción. Por lo tanto, es vital que se fomente la educación y se promueva el conocimiento en todos los niveles de la sociedad, para que podamos tomar decisiones informadas y trabajar juntos hacia un futuro mejor. Ahora bien, ¿por qué nos estamos enfocando tanto en la importancia de la educación? Para que no caiga en la idiotez de no reconocer ni su propia bandera. Hágame usted el favor, pero entiendo que leer no es fácil y aún más difícil es saber interpretar. Por eso, Petro tiene tantos seguidores. La bandera de Colombia es un símbolo nacional que representa a ese hermoso país sudamericano. Fue diseñada por Francisco de Miranda, un venezolano que luchó por la independencia de América Latina a finales del siglo XVIII. La bandera de Colombia consta de 3 franjas horizontales: amarilla, azul y roja. La franja amarilla simboliza la riqueza y la riqueza natural de Colombia, así como el sol y el oro. La franja azul representa el mar y los ríos que bañan el país, así como el cielo y la lealtad. Por último, la franja roja simboliza la sangre de los patriotas que lucharon por la independencia de Colombia, así como el valor y la valentía. Además de las 3 franjas, la bandera de Colombia también tiene un escudo en el centro, que incluye elementos como un cóndor, un gorro frigio y un pergamino con la frase libertad y orden.
El cóndor representa la libertad y la fuerza, mientras que el gorro frigio es un símbolo de libertad y la independencia. La frase libertad y orden es el lema nacional de Colombia y representa los valores fundamentales del país. La bandera de Colombia es una de las más reconocidas en el mundo y es un símbolo importante de la identidad nacional colombiana. Se iza en todo el país durante los eventos patrios y es una forma de mostrar orgullo y amor por Colombia. Además, la bandera de Colombia también se ha utilizado como inspiración para la creación de otros símbolos nacionales, como el escudo y el himno. Como lo dije antes, la bandera de Colombia es un símbolo importante de la historia, la cultura y la identidad nacional del país, con sus colores vibrantes y su diseño único. Es un recordatorio constante de la lucha por la independencia y la importancia de los valores fundamentales como la libertad y el orden. Cosa que el borrachín de Petro no sabe hacer, ya que le encanta premiar a los delincuentes. Por otro lado, la bandera de Ecuador también tiene 3 franjas horizontales: amarilla, azul y roja. Sin embargo, en la bandera de Ecuador, la franja amarilla representa el sol y la riqueza, mientras que la franja azul representa el mar y el cielo. Por último, la franja roja simboliza la sangre de los patriotas que lucharon por la independencia del país. Además, la bandera de Ecuador tiene un escudo en el centro que incluye elementos como un cóndor, un sol y un ramo de laurel. El cóndor representa la libertad y la fuerza, mientras que el sol simboliza la independencia y el ramo de laurel representa la victoria. En cuanto a los escudos, el de Colombia incluye elementos como una cornucopia de frutas, que representa la riqueza del país. En contraste, el escudo de Ecuador incluye elementos como un cóndor, un sol y una montaña, que simbolizan la libertad, la independencia y la fuerza de la naturaleza. También tiene un lazo y un ramo de laurel, que representan la unidad y la victoria. En resumen, aunque las banderas y escudos de Colombia y Ecuador tienen algunos elementos en común, como el uso de los colores amarillo, azul y rojo, cada uno tiene su propio conjunto único de símbolos y significados. Cada uno representa la historia, la cultura y la identidad de su respectivo país y es un símbolo importante de la unidad y el orgullo nacional. Pero, para que no diga que no le di toda la información, le definiré lo que es un gorro frigio y su origen. El gorro frigio es un tipo de sombrero que se utiliza como símbolo de libertad y emancipación. El gorro tiene una forma cónica y puntiaguda y es típicamente de color rojo. El origen del gorro frigio se remonta a la antigua Grecia, donde se utilizaba como un símbolo de libertad para los esclavos que eran liberados de la servidumbre. En la época moderna, el gorro frigio se ha convertido en un símbolo de libertad y revolución. En la Revolución Francesa, el gorro frigio se convirtió en un símbolo popular de la lucha por la libertad y la igualdad, y se utilizó en el escudo de armas de la Primera República Francesa. Desde entonces, el gorro frigio se ha utilizado en muchas otras luchas por la libertad y la emancipación, y se ha convertido en un símbolo de los movimientos revolucionarios y progresistas de todo el mundo. Ahora que he educado a los petristas, que al parecer son tan ignorantes como los gorgojos de El Salvador, vamos a pasar a leer algunas noticias del momento. Ecuador solía ser conocido como la Isla de Paz en comparación con sus vecinos Colombia y Perú, que son grandes productores de cocaína. Sin embargo, en los últimos años, Ecuador ha experimentado un aumento en la violencia y las tasas de homicidios, lo que ha cambiado su reputación. Los grupos criminales luchan por el control de la cadena de suministros de cocaína que pasa por Ecuador, lo que ha puesto a los civiles en riesgo. Las autoridades ecuatorianas han tenido problemas para abordar la crisis de seguridad pública de manera eficiente debido a la crisis política en el país. El presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, se enfrenta a una disminución en su popularidad debido a la percepción generalizada de que no ha cumplido sus promesas de campaña de impuestos más bajos y más inversión extranjera directa, y su incapacidad para transmitir una estrategia exitosa para detener la violencia.
Lasso enfrenta una votación de juicio político por acusaciones de malversación de fondos antes de asumir el cargo que niega. El mal paso de Lasso. A pesar de su éxito inicial en la campaña de vacunación contra el COVID-19, su mandato se ha visto afectado por el aumento de precios de combustible y los alimentos, así como su aparición en los Pandora Papers en 2021, lo que ha generado acusaciones de corrupción. Además, la delincuencia se ha disparado en el país, lo que ha llevado a Lasso a declarar a los grupos criminales organizados como terroristas y autorizar a civiles a usar armas, lo que ha generado críticas de los analistas y la oposición. La falta de recursos en el sistema judicial y la institución que supervisa las transacciones bancarias también ha contribuido al aumento de la delincuencia. Lasso, el corruptazo. Guillermo Lasso enfrenta crecientes acusaciones de corrupción que involucran a su cuñado, Danilo Carrera. Un medio de comunicación local acusó a Carrera de corrupción, incluyendo un esquema de dinero por puestos ejecutivos y contratos de energía falsos. Lasso ha pedido a los fiscales que investiguen a Carrera, pero el hombre al que se le atribuye la corrupción, Rubén Cherres, fue encontrado muerto en marzo. Esto ha llevado a la oposición a presionar a Lasso y ha provocado que algunos senadores estadounidenses pidan una reevaluación de las relaciones entre Estados Unidos y Ecuador. Lasso ha sugerido que si las acusaciones lo llevan a ser destituido, invocará una cláusula constitucional que obligará a elecciones anticipadas. Si bien Lasso planea postularse nuevamente en estas elecciones, ha perdido mucho capital político en los últimos meses. Mientras tanto, la violencia y la inseguridad económica están llevando a más ecuatorianos a abandonar el país. Ok. Esto, la verdad, no es nada nuevo. Les voy a ser honesto al respecto. A mí, Lasso me cayó de la patada cuando decidió criticar a Bukele. Me pareció que hizo comentarios idiotas que al final vino a morderse la lengua. Sin embargo, este señor está tratando de sacar a Ecuador de la miseria en la que él los ha metido. Ojo, no estoy diciendo que sea un gran gobernante ni nada por el estilo. Lastimosamente, Lasso cayó en la trampa de Estados Unidos y al respetar los disque derechos humanos de los delincuentes, se olvidó de los derechos humanos de los ciudadanos honrados. Espero que los ecuatorianos no pequen de ignorantes y decidan apoyar una sola causa: sacarlos de la mierda en la que están. Y por favor, no se me ofenda porque en esas estuvo El Salvador por muchos años. Siglos, diría yo. La cosa no ha sido fácil para Nayib Bukele. Y todo lo que la oposición hace en Ecuador suena muy parecido a lo que ha estado haciendo la porquería de oposición en El Salvador. Primero empezarán los ataques desde Estados Unidos. La oposición se pronunciará en contra de todo lo que Lasso proponga y le levantarán calumnias a tal punto de destruirlo. Todo esto con ayuda de los medios de comunicación inútiles que son financiados por ONGs fachada. Ojo al dato, hermanos ecuatorianos, que si les ofrecen salir del crimen y miseria, no pierdan esta oportunidad, que solamente se dará hoy. Ecuador viene arrastrando la corrupción y el crimen por varios años. No permitan que los políticos de mierda los unan más en su estiércol. A los políticos lo único que les interesa es seguir mamando de la teta del Estado. No le importa el pueblo. Entiéndanlo, por favor. En su desesperación, Lasso ha permitido a la población armarse y matar si es necesario. Pero eso no es una solución. Al contrario, eso complicará más las cosas. Pero los errores del pasado de Lasso y la oposición no le dejan opción al hombre. Si Lasso ha robado, pues que se le castigue después de esta misión. Pero por el momento se debe hacer algo. Yo no le hago publicidad y sabe mi opinión sobre Lasso, pero considero que hay que tomar cartas en el asunto en cuanto a seguridad. Siguiente noticia. Costa Rica le llueven los homicidios y Rodrigo Chávez queda como idiota ante el resto del mundo por haber criticado a Bukele. Como lo indicaba anteriormente, 302 homicidios en los primeros 4 meses de este año. Son 93 asesinatos más que en el mismo periodo, pero del año anterior. Precisamente este jueves el OIJ atendió 2 casos más en las 2 provincias que presentan en este momento mayor cantidad de asesinatos, Limón y San José. Lo pueden estar viendo como una actividad remunerada donde simple y sencillamente se les contacta, se les cancela un monto específico y se les solicita
como si fuera un trabajo, un negocio, por favor, elimine a esta persona. Y esto también se podría estar estableciendo en nuestro país como una forma de trabajo para grupos criminales. No podemos obviar también la participación o la influencia que podría estar teniendo el sistema jurídico de nuestro país. Si el día de hoy un grupo delincuencial comete un delito, las autoridades policiales lo detienen y lo presenta ante las autoridades judiciales y en cuestión de horas o días son liberados, por supuesto que nuestro país va a llamar la atención de estas personas que están delinquiendo para venir y establecerse. Es que este es un problema que le aqueja a toda América Latina. ¿Se da cuenta usted cómo coincidimos en la misma estupidez? Los policías hacen su trabajo, atrapan a los criminales, luego los meten a la cárcel y cuando van a ser juzgados, vienen los jueces y los dejan libres. Eso es exactamente lo que sucedía en El Salvador. Pero cuando la Asamblea Legislativa junto al Ejecutivo decidieron destituirlos constitucionalmente, viene la comunidad internacional y critican a Bukele de ser dictador. ¿Y todo por qué? Porque los medios de comunicación y ciertos políticos son amiguitos con otros inútiles del extranjero que terminan criticando el actuar de las autoridades. Entiendan, señores, se destituyeron jueces por corruptos y aguados. Hoy, que está pasando en otros países de Latinoamérica, por fin se dan cuenta y el que diga: es que yo creo en la democracia y en la institucionalidad del Estado y otras mierdas ilusas. Es porque es un maldito criminal. No hay otra explicación. O es un inútil que vive en la zona más segura, que solo pasa de su casa al trabajo, el mall de ricos y Disneylandia. Váyase a la mierda. En los países hay gente trabajadora que toma el transporte público, que va a parques, que tienen una vida normal. Muy bien, damas y caballeros, lastimosamente hemos llegado al final del programa, pero no me despido sin antes agradecer su amable compañía. Si es primera vez que pasa por acá, le invito a suscribirse, a dar like y a darle a esa campanita para futuras notificaciones. Recuerde que estoy en redes sociales como en Twitter, @EmilKlein1, en Facebook como Política y Atlacatl y en Instagram como @Política y Atlacatl. Les deseo un bello día y será hasta la próxima.